Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, tenemos que hablar un poco del África Oriental. Obviamente hay dos hitos ahí. Bartolomé Díaz, 1488, es el primero que atraviesa el Cabo de Buena Esperanza, sur de África. Y después Vasco de Gama, Sí. en 1497, es el primero que llega a la India, pasando por ahí. La gente ve estos hechos como que, bueno, que pasó uno y después, a los 9 años después pasó otro. Pero no es así. No, y reconocer ahí mismo también que el Fernando de Magallanes, que llegó bordeando, sí, exactamente. Ferdinando de Magallanes. Fernando de Magallanes. Sí. Que antes Era portugués y se hizo español. Se hispanizaban los nombres. Claro. Bueno, que claro. hay algo. El Océano Pacífico tiene su nombre en honor a Magallanes. Cuando ellos salen de la Tierra del Fuego, del Estrecho de Magallanes, como se le bautizó, ellos vieron ese mar que se le llamaba Mar del Sur. Bueno, lo que dicen es que Vasco Núñez de Balboa, cuando cruza Panamá, que llega al otro lado, Sí. ve que el mar está como un plato. Sí, Y entonces le pone Pacífico. el Pacífico. Bueno, Que nada que transmitía ver paz, porque con había lo que es el Océano Pacífico, ¿verdad? No, porque Que sí. que había pasado una jungla, ya tú sabes, con un indio. Entonces, cuando él llega y ve ese paisaje, ese mar como un plato, Sí, como un plato. entonces él le Lo bautizó pone como el Pacífico, pero el Pacífico. Pacífico de Pacífico no tiene nada. Porque- No, para nada, porque No. que eso es fruto, eso es objeto de otra intervención, que es la circunnavegación de Magallanes. Sí, Eso tuvo un impacto grandísimo en la historia mundial. sí. Pero vámonos Para el otro lado. vámonos del para el mundo. otro lado de África. Sí. Entonces, frente a Madagascar, esas costas de Mozambique, Somalia, donde está el Kenia. cuerno de África, Kenia, Djibouti, donde está Kenia, Djibouti. Eritrea. Eso hay que situarse. Al norte, un poco más al norte, donde está ahora mismo probablemente Djibouti o Chad, era el Alto Egipto. O sea, el imperio egipcio tenía tres denominaciones territoriales. Bajo Egipto, Egipto Medio y el Egipto Alto. Todo siguiendo la cuenca del Nilo. En las cuencas, la franja del Nilo. Entonces, la gente dice, cree que Alto Egipto es en el norte, donde desemboca, y es al revés, Sí, porque era en función a la elevación geográfica. sí. Como en esa zona más alta es el Alto Egipto. Y de ahí, por gravedad, el río va bajando hasta que llega, Desemboca en el mar desemboca en Mediterráneo. el mar Mediterráneo. El Alto Egipto, esa zona, ¿no? Habían unos faraones que eran de esa región. Recordemos que la civilización egipcia, Es de la más antigua de que se... bueno, imagínate, lo que se conoce como el Imperio de Egipto son 33 dinastías, Sí. que fue una división arbitraria que se hizo, Ujú. y es una civilización de más o menos Milenaria. 5.000 años, Sí, milenaria. 3.000 años antes de Cristo. Todavía se siguen descubriendo cosas ahí Bueno, en Egipto que... la pirámide. Bueno, en esta semana creo que descubrieron una Sí, sarcófago de Tutmosis II. Sí. Un Esta misma semana. rey. Es la primera tumba que se descubre en más de 100 años. La última había sido la de Tutankamón. Sí. Y ahora se descubrió Que la de tenemos nosotros Tutmosis una II. dominicana ahí buscando siempre la La de Cleopatra. Sí, la de Cleopatra. Sí. La de Cleopatra. Pero la gente ve una pirámide y la relaciona con Cleopatra. Sí. Pero las pirámides fueron construidas 1500 años. No, Cleopatra. Antes de Cristo. Sí, cuando No estaba ni cerca. Cuando Cleopatra vivió. La primera Cleopatra, porque fueron varias. 7. Sí. Fueron 7 Cleopatras. Porque Cleopatra, Pero la más famosa fue la que la hizo romántica con obviamente. La Sí. romántica, Y después de sí. que Elizabeth Taylor la pusieron con los ojos verdes. Sí, ojo- Entonces, pero ojo Cleopatra púrpura. sí, porque Cleopatra era de los Ptolomeos, que eran macedonios. Sí. Entonces, esa costa de África interactuó con los portugueses en su camino a la India, a Goa, al puerto de Exactamente. Goa, Sí. que de ahí venían las especias, y dio una generación, dio como resultado un cristianismo
etíope, que tiene unos rituales muy distintos, que ahora que tú los relacionas con el calendario, y también se conectan con una corriente del cristianismo que son los coptos. Los coptos son que los están al cristianos. sur de Egipto. Sí. Y se cree que el apóstol San Marcos fue que fundó. Saben que los apóstoles se repartieron y se fueron al mundo. Se distribuyeron cada cual. Todas esas fundó. misiones, los franciscanos, los jesuitas. Por eso el apóstol San Marcos es una figura muy venerada en esa parte de África, en los coptos. Sí. Entonces, también, obviamente, África, hay un peso antropológico enorme. Sí, porque de ahí se dice que salió el primer Sapiens. Sapiens, no el Homo sapiens, el Sapiens. El Sapiens, que todos fuimos negros en algún momento. Ahí empezó la humanidad, exactamente en Etiopía. Exactamente. Exactamente en esa parte del mundo. Sí. Donde están los homínidos más antiguos, Sí. Lucy, exactamente. la mujer homínida, Sí. y están los yacimientos más importantes. Entonces, este es un continente que tiene un peso histórico, social, político, porque además de todo eso está lleno de minerales críticos. No, claro, tiene todos los elementos de la tabla periódica, tiene todo lo que... Sí, los elementos para hacer el abono, rico en diamantes, rico en oro, rico en cobalto, rico en todos los minerales esenciales para ahora. La fauna. Es el continente más biodiverso del mundo también, más biodiverso, que tiene porque también tenemos que decir que África estuvo conectada a Europa en un momento por vía terrestre. Exactamente, sí. El Mediterráneo era un lago. Sí, porque la gente, bueno, sabe que del estrecho de Gibraltar, que está en España, y el Gibraltar, que parte también de Inglaterra, hay 14 kilómetros entre un extremo y otro. Una serie de terremotos que abrieron ese estrecho. Pero parte de la fauna europea proviene de África. Sí, claro. Eran animales que cruzaban. Incluso hay yacimientos importantes arqueológicos en España, Atapuerca. Ese es uno de los más importantes, donde hay restos de animales y muchos fósiles que tienen en común con la fauna. Claro, la morfología y de los animales con la fauna africana. Sí. Entonces, muchos que están extintos ya, porque estamos hablando de 10.000 años. Bueno, la selva centroafricana del Congo tiene 16.000 años. Al ser humano le ha tomado deforestar el 20%, 85 años. Tiene del 1900 y algo deforestando, lo que le tomó a la Tierra 16.000 años formar ahí en el centro de... Y en 85 años ya... En 85 años llevan ya el 20%. Bueno, vamos a ponerlo de estimaciones, ¿verdad que sí? Porque eso no se sabe. Esos son territorios que son inhóspitos. Y hay lugares que el ser humano nunca ha ido en esos países. Increíble. Hay una parte que a mí me ha llamado siempre la atención, y es que se plantea a los blancos americanos, los europeos que colonizaron o que ocuparon la tierra de América, que traficaban con personas, que era un bien de consumo. Las personas eran un bien. O sea, tú tenías una materia prima. Es una materia una prima materia de canje. que es muy común en esa época. Era muy común que se traficara con seres humanos que eran el origen de trabajo. Es decir, tú tenías trabajo. Como ahora tú tienes carros, sí, pero por no más solo raro eso, que Luis, se oiga, tú tienes 20 camiones sí, y tú eres un empresario del transporte o del trabajo. Antes tener esclavos era una forma de trabajo. Sí, pero no solamente para la esclavitud. Se traficaba a los negros desde Angola y esa parte del Golfo de Guinea. En el norte siempre han existido esos bastiones musulmanes. Pero ahí en el Mediterráneo, en la barbería, como le llamaban los europeos. Ahí, los bereberes. Sí, los bereberes. Sí, ahí se traficaron europeos
de barcos Sí, claro. piratas Por Secuestraban. eso digo que no es exclusivo 850,000. el uso de la mano de obra negra de África. No. Era de todo. Eso era un bien de consumo. Llegaron Roma, hasta Irlanda. los Los piratas musulmanes llegaron hasta Irlanda. Ahora. Los romanos tenían esclavos que eran blancos. No, Completamente. y ciudadanos mismos romanos. Era que común, vendían los y eso. esclavos, Sí. Era común ganar como botín de guerra, tomar la población y hacerla Esclavizada. un instrumento de trabajo. Sí, ¿verdad? sí, fuerza Ahora laboral. bien, lo otro es que no eran atrapados por los europeos en África, sino que eran los mismos africanos que entregaban a sus enemigos. En las Sí, porque- costas había un rey de una tribu de esa, Ujú. que con sus soldados, ¿verdad? Que si ellos entraban a la selva buscar gente. a buscar gente de diferente etnia, porque eran enemigos, no importaba lo que le pasara. Se entregaba como se entrega un bien de consumo. Exactamente. Así Los barcos, porque en esos tiempos no había puerto, los barcos se quedaban ¿verdad? Que si cerca de la costa, ellos iban y lo buscaban Sí, se lo llevaban. en canoas. Ujú. En la costa se hacía el comercio, ahí se comerciaban armas, melaza, alcohol, los productos que hacían los europeos en América y en Europa. Pero eran entregados por los mismos africanos. Lo Claro, vendían, tenían claro. un precio. Eran redes. 50 esclavos me vale 2 galones, por ejemplo, Sí, de melaza. Un fusil. Un fusil. Sí, era así. Y oye lo que ellos hacían. A los que eran más viejos, porque eso no lo querían, porque era para más, y no había forma de determinar la edad. Ellos le rapaban el cabello para que no se le viera las canas y lo bañaban con aceite de palma para que resaltara los músculos. Sí. Entonces, mira, ese se ve bien. Sí. Ese Se ve está sano, bien. ese- Exactamente. sí. Ya entonces en el barco había una especie de doctor por los europeos y le llegaba los dientes. Él más o menos estimaba la edad para saber qué precio le iban a poner Exacto. cuando llegaran a los puertos Pero de comercio. hay un fenómeno que yo creo que debemos tocar, aunque sea superficialmente, que es la llegada del Islam. Eso cambió panorama del norte de radicalmente. África. Bueno, el norte y el centro de África. Donde pudieron llegar, porque aquí están inhóspitos Penetraron. el Sahara. que Claro, pero el Islam avanza en Europa fruto de un conflicto, no- sí, entre los abasí los omeyas y los y abasíes. los abasí. Y esa expansión hacia el oeste es lo que permite que el Islam cruce a Europa. Fíjate cómo llega por dos vías. Primero por los Balcanes, pero tiene la barrera natural de esa cadena montañosa. No, y los griegos también, que eran cristianos y Sí, pero bueno, peleaban. Ya luego sí los otomanos los sí, ya sometieron. los otomanos Sí. lo habían sometido. Ujú. Pero el Islam cruza a Europa, es por África. Sí, no, claro, llegan ahí a lo que es Marruecos hoy en día, entonces cruzan ahí a la península ibérica. Y ahí dura 800 años. Bueno, Que- la última pelea fue la de Granada, que la peleó la reina Isabel I, Exactamente. que ahí fue que ella Que recuperó fue ya. en enero de 1492. Exactamente. Que fue cuando expulsan. Que por eso es que cuando el Colón edicto va de donde ella, Granada. que lo Meses comentaba, antes del viaje a Colón. Exacto. que no lo meses podía antes. financiar. Así es, por eso era que estaba quebrada la corona Ujú. y hubo que... Por eso todos esos países del norte de África son árabes. Marruecos, Túnez. No, árabe no, musulmanes, No, y también, o sea, tienen al árabe como lengua común. como lengua oficial. Sí. Túnez, Libia. Marruecos. Marruecos, exactamente. Argelia. Argelia, sí que fue que colonia es un francesa. caso, Argelia se independiza de Francia En estos días. en los años 60. Ujú. que- 64 creo que fue. Que se Se Tú sabes- independiza tú- oficialmente. Ustedes saben cuál fue la excusa de económicamente- Francia porque ya era un país más o menos económicamente- más desarrollado para invadir Argelia. Que el sultán, al embajador que ellos tenían allá, con no sé, una especie de pluma que ellos tenían para matar las moscas, le dio en el brazo. ¡Pum! Entonces ellos dijeron, no, declarate la guerra, porque si tú no estás haciendo daño a nosotros, al enviado de nosotros ya, agrediste. exactamente, tenemos que invadirte Sí, obligatoriamente. se parece a lo que hicieron los americanos con el Maine. La falsa bandera del Maine en El Cuba. barco, sí. sí. Sí, había que buscar un motivo. Sí. Entonces. Pero la historia se repite como busca motivo ahora Claro. de claro. otra forma. Sí, sí, hay Como, que buscar motivo para. como el Maidán en Ucrania, como ustedes estaban comentando. Exactamente. al inicio del Es programa. totalmente circular. Pero en esos movimientos ya ya en el siglo XX, ¿no? Sí. Libia, Argelia,
Argelia, Túnez. Egipto Egipto también, también, sí. que es un actor importante. Y había una cultura brillante en Egipto. No, lo de Egipto fue una especie con los ingleses. Bueno, que le iba a comentar lo del Estatuto de la Libertad. Egipto era para los romanos Sí. lo que era Ucrania para los europeos. Egipto era la canasta, el granero del Imperio Romano. No, y gobiernos satélites. O sea, no eran... No, y que también, y estoy hablando de la historia antigua, Sí. también la colonización romana de la península ibérica fue muy costosa en términos de vidas. O sea, duraron mucho para poder... Claro, no pudieron entrar incluso toma- a toda Europa. por eso. tomar control Al norte. de la península ibérica. Los romanos, la Numancia, la resistencia numantina, eso fue para conquistar la Hispania. No fue un proceso fácil. En cambio, Egipto estaba más cerca. Se podía cultivar el año entero, cosa que no se puede hacer en España. Y había una autopista natural que era el Nilo. Y por eso fue esa importancia estratégica, Sí, vamos a claro. decir, que tenía Egipto en la historia Entonces, antigua. para cerrar lo de la colonia, ¿qué dejaron los europeos en África? ¿Verdad que sí? Ujú. Leopoldo II, cuando se fue, de una población de más o menos 8 millones de habitantes, dejó 16 profesionales. 16 profesionales quedaron en la República Sí, el Congo. Centroafricana del Congo cuando ellos se retiraron. Ujú. Y el problema de Burundi, de Ruanda, Sí. con las dos etnias que todavía hoy en día, hasta el 1994, se cometió un genocidio de Medio millón. casi, bueno, entre violación a mujeres y asesinados Sí, sí, sí. casi... Medio millón de Sí. muertos. Y en Ruanda todos se fueron bueno. a la República y ahora están volviendo a atacar. Todavía esas repercusiones están vivas Así es. en África. Sí. Bueno, jóvenes, Así que, se nos acabó el tiempo, como cada sábado. Se hace corto el tiempo. aquí. Así es. Yesbel, gracias de nuevo No, muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. por venir. Y tú sabes que tienes que volver porque quedaron varios temas y siempre hay temas para conversar contigo. Y agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía este sábado, pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.